Buenas Nuevas con Noel Luna. Es un canal de información con el propósito de edificar al pueblo de Dios. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y síguenos también en Facebook. Esperamos que todo nuestro contenido y material sea de bendición para tu vida espiritual. Ayúdanos compartiendo todos estos videos con todos tus amigos para que también puedan escuchar las buenas nuevas. Así que prepara esa tacita de café y juntos disfrutemos de las buenas nuevas. Bendiciones. Dios les bendiga y bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noel Luna. En esta ocasión estaremos hablando sobre algo conocido como el lenguaje intruso. Palabras de un nuevo vocabulario que parecen bonito, pero ¿será bíblico? Para hablar sobre este tema hemos invitado nuevamente al pastor Julio Barquero, quien hoy está con nosotros. Pastor Julio, bienvenido a Buenas Nuevas. Muchísimas gracias. Vivo agradecido por este tipo de incursión, de poder compartir con usted, pastor, las buenas nuevas con Noel, el pastor Noel Luna y toda su audiencia. Amén. Gracias, Pastor Julio. Pastor Julio, hoy estaremos tratando un tema muy interesante. En su edición de Aló Pastor, usted hablaba sobre este tema de el lenguaje intruso. Y es algo que parece muy bíblico, porque suena bonito, parece bíblico, pero la pregunta aquí es, ¿verdaderamente es bíblico? Para los que están viéndonos a través de este canal, tal vez se dirán, ¿de qué están hablando? Bueno, de las palabras famosas que muchos cristianos usan, que la cual es, yo decreto, yo arrebato y yo cancelo. Sí, sí, pastor, es un lenguaje intruso porque definitivamente no tiene ningún tipo de asevero. No encontramos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento profetas, apóstoles orando de esa manera y lamentablemente este tipo de lenguaje que ya vamos a decir de dónde viene, se ha introducido muy sutilmente y lo están usando lamentablemente hombres de Dios y mujeres de Dios y por ende pues el pueblo repite, ¿verdad? A veces somos loras, ¿verdad? Se repite lo que se está diciendo sin ningún asevero bíblico y nos está causando sinceramente una actitud errónea por lo que esto significa. Correcto. Pastor Julio, es interesante este punto porque hay muchos siervos de Dios y muchas hermanos en la fe y hermanas en la fe que genuinamente en su corazón quieren hacer las cosas bien y como escucharon esto de alguien más, lo repiten como usted acaba de decir. El yo decreto, yo arrebato y yo cancelo. Ahora, cuando nosotros estamos al frente, ya sea dirigiendo una oración o una administración, o sea lo que sea, a veces la emoción puede tomar sobre nosotros y apoderarse de nosotros y a veces usar estas palabras sin saber lo que estamos diciendo. Pastor, tenemos que volver a la Biblia. Definitivamente, si hay algo que es necesario en nuestros tiempos es volver a la Escritura. Usted va a ver registrado, pastor, en la Escritura hombres y mujeres que oraron al Señor y esas oraciones están registradas. Voy a sacar a la luz, por ejemplo, la oración de Daniel. La oración de Daniel se encuentra en los capítulos 9, 10 y 11. Vemos a Daniel, más bien él incluyéndose, hemos pecado, hemos fallado, no hemos sido obedientes.
él está orando de esa manera. Encontramos a Daniel humillándose delante del Señor, nunca decretando, nunca diciendo yo arrebato. Encontramos la oración de Job, encontramos que Dios intervino. Usted no va a ver a Job decir, por ejemplo, arrebato mi salud, cancelo lo que Satanás ha hecho. No se pone en ese aspecto. No hay registro alguno. Nehemías, un ejemplo es Nehemías también, que la Biblia enseña de que él oró al Señor cuando se da cuenta de la condición, cómo está el pueblo de Dios o Jerusalén, la ciudad en sí, y él tiene una intervención divina en cuanto que el rey lo ve y ¿qué tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Él es un copero y no tenía no tenía un buen semblante Nehemías. Y por eso la reacción del rey, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué traes? Dice el mexicano, ¿qué traes? Y entonces ahí usted no ve a Nehemías decir, es que yo decreto, ¿verdad? No, no, para nada. O sea, no hay en el Antiguo Testamento este tipo de lenguaje en profetas, tanto hombres como mujeres de Dios. Y si es en el Nuevo Testamento, más bien se nos aclara el asunto de la oración, llamándole rogativas, peticiones, acciones de gracias. Encontramos términos como que clamemos, términos como que roguemos, oremos, que incluso de intercesión, ¿verdad? No encontramos a ningún personaje bíblico diciendo semejante cosa, semejante barbaridad. Yo creo que ya hay un lenguaje que se está manejando, nosotros le estamos llamando el lenguaje intruso, pero es un lenguaje de soberbia, es un lenguaje de altanería, es un lenguaje donde se le está casi diciendo a Dios, estás obligado a hacer lo que yo estoy decretando, lo que yo estoy arrebatando, lo que yo estoy cancelando. Y pastor, usted me disculpa, pero, ¿verdad? Sonará gracioso, pero hay gente que el año pasado decretó en contra de un huracán y el huracán se vino en contra de ellos y les pasó por encima. Entonces, Correcto. hay canciones, lamentablemente encontramos canciones, encontramos este tipo de lenguaje que ha desplazado el lenguaje bíblico o quiere desplazar el lenguaje bíblico. Y Correcto, esto tiene una pastor. fuente siniestra. Ah, claro, correcto. Mencionaba en cuanto a canciones que han sido grabadas con este mismo tipo de lenguaje. Eh, una famosa canción, género cristiano, podemos decir, dice yo arrebato, hablándole al diablo, en esta ocasión interesante porque habla con el diablo el artista, y dice, lo que me has quitado me lo vas a regresar con creces, algo así parece que dice, ¿verdad? Interesante porque hay dos cosas, dos factores que vemos en la letra de esta canción. Una, está hablando con Satanás. Nosotros no debemos de hablar con Satanás, no debemos ni mantener ningún tipo de relación, mucho menos conversación con el diablo, pues es nuestro enemigo, nuestro adversario. Otro, está diciéndole a Satanás que devuelva lo que ha robado. Ahora, la Biblia dice de que él, siendo nuestro enemigo, es lo que hace es destruir, causa solamente destrucción. Él no es ningún hacedor, él no da. En el caso de Job, vemos que a Job se le quitó, pero no fue el diablo quien le restauró todo lo que él perdió, sino que fue Dios. Por eso eso es muy peligroso cuando no ponemos atención a este tipo de letra, pastor. No, y es que la música, usted sabe que tiene sus cosas, ¿verdad? La música se las trae. Recordemos que todos los címbalos resonantes, los instrumentos resonantes, fueron creados en el mismo instante en que fue creado Lucifer. Y precisamente la música ha sido un recurso desde antaños que el enemigo ha usado para venir a distorsionar algo que nació en el corazón de Dios, la música. La música no la creó Satanás, la música la creó Dios. Y este tipo de música, este tipo de lenguaje
que no nace en otra parte que en la metafísica, que es de la corriente de la confesión positiva, pues lógicamente se vuelve pegajoso, ¿verdad? Todo lo que es la composición de esta canción y de otras canciones que pues la gente está cantando. Por ejemplo, en este caso, esta canción que se llama así, Arrebato, tiene 52 millones de visitas. Hmm. Eso es algo exagerado, ¿verdad? Sí. Pero lo que Sin, la sin gente no embargo, sabe es que claro, sin embargo, Pastor Julio, interesante, una canción así tiene millones de vistas y sin embargo, esta grabación tendrá, si acaso, eh, menos de 100 personas quizás que lo alcancen a ver. Y ese tipo de canción lo comparten y comparten. Esto solamente le ponen atención brevemente, ni lo comparten dentro de sus redes sociales. Bien interesante este tipo de situación. Pastor Julio, algunas personas tal vez quieran excusarse o usar como excusa de decir, pues bueno, la Biblia dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. Entonces, como que quieren usar ese texto fuera de su contexto para decir, porque estoy pidiendo, yo establezco, yo decreto, yo arrebato, yo cancelo. Pero este pasaje no dice eso. no, también agarren el pasaje aquel que, el asunto de que el reino de los cielos, ¿verdad? Lo arrebatan los valientes, ¿verdad? Y entonces, eso está fuera de contexto. Recordemos que un texto, hay una ley que dice que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo de Dios no debe de imitar ese tipo de atrevimiento a la hora de orar. Todo lo contrario, la oración es para humillarnos, la oración es una disciplina espiritual que sirve para conversar con Dios, para pedirle. Si hay algo que a Dios, nuestro Padre, le gusta es que le pidamos. Por eso Él dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. La otra cosa, Pastor Luna, y amigo oyente, y usted, hermano y hermana que está al alcance de nuestra imagen, quiero decirles en este programa de Buenas Nuevas que el problema aquí radica en una mala información sobre eso de autoridad. El cristiano tiene una autoridad delegada, pero no ilimitada. La autoridad es delegada, la que tenemos nosotros es una autoridad delegada, pero Jesús es el que tiene toda la autoridad. Él fue el que dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos y predicar el evangelio. Nosotros tenemos una autoridad delegada. Dios no tiene por qué venir a ajustarse a mis conceptos de oración, ¿cómo se llama? A mi forma de orar o a lo que yo le pido. Él sigue siendo Señor, Él está sentado en el trono, Él sigue siendo soberano. Si por allí algunos vivazos, algunos hombres y mujeres que quieren venir a figurar, protagonizar y decir que tienen mucha autoridad, ¿verdad? Y usar esos términos, yo decreto, yo declaro, yo cancelo, yo arrebato, pues son términos, ¿verdad? Donde el yo está delante. Y ya cuando el yo está delante, nos tiene que causar preocupación y mucho cuidado. Wow, la Biblia en cuanto a este tipo de acción del yo nos dice todo lo contrario, de que el yo debe de morir en nosotros. Debemos de menguar para que crezca Jesús en nosotros. Interesante, pastor, porque este tipo de lenguaje intruso que se ha introducido en las iglesias, basado en lo que usted decía, la metafísica o la mente positiva, es llamativo al ser humano, porque hace al ser humano de hacer pensar de que él tiene el poder de decir las cosas y solamente porque lo ha dicho así va a ser. El peligro acá es que hay dos cosas. Bíblico en cuanto al punto es que la Biblia nos dice que debemos de humillarnos en la oración. Y este tipo de lenguaje lo que hace es
arrogancia, ponerse arrogante, a decir yo, como decía usted, poner el yo antes que Dios. Ujú. Primera de Juan 5:14, Pastor Julio dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye. Él lo prometió, Él lo dijo, ¿verdad? El Señor dice que nosotros tenemos que humillarnos, pedir perdón por nuestras faltas, porque Dios no escucha al pecador. Eso todavía se mantiene así. Pero nosotros tenemos esa confianza que podemos acercarnos al Señor a través de nuestro Señor Jesús al trono de su gracia y humillarnos y dar gracias al Señor por las cosas que tenemos, por las cosas que han pasado, por las cosas incluso que vamos a tener. Tenemos que tener en cuenta que muchas cosas Dios las permite que lleguen a nuestras manos, pero no las merecíamos. Muchas de esas cosas no las merecíamos. Y Dios se ha glorificado en milagros y Dios ha hecho maravillas, pero no por el que tú decretas, no por el que tú arrebatas. No, no, ha sido por el poder de Dios y por la misericordia de Dios. El Señor no cambia. Él dice claramente que Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y estas palabras que nacen de la confesión positiva no es otra cosa que un lenguaje intruso en lo cual nos hace ver lo que la metafísica quiere, que el hombre es Dios, que el hombre tiene el poder, él es el poder, tiene el poder mental, tiene el poder emocional, tiene la inteligencia, está en el mismo nivel de Dios. Usted decía algo muy interesante. Nosotros no tenemos que cantarle ni al diablo, ni orar al diablo, ni nada por el estilo, ni dirigirnos a él en oración. Ese fue el error de Eva en el Edén. Ese fue el error de Eva en el Edén. Entonces, Sí. nosotros no podemos caer en este tipo de cosas. Recordemos que la metafísica dijo que Dios es el ser humano. Esto es más humanismo que otra cosa, lo que estamos viviendo. Pero estamos viviendo un tiempo donde hombres y mujeres han dejado la humildad y se han vuelto jactantes. Y eso está profetizado en la carta a Lucas, a Judas, perdón, Judas lo dice claramente que estos hombres pues son amadores de sí mismos y eso es lo que provoca la metafísica. Correcto. Peligroso porque escuchaba, o la audiencia también, alguien de la audiencia ha escuchado a cantantes que son muy seguidos por muchas personas. Influencia, trae mucha influencia sobre muchas personas en las iglesias. Y una cantante una vez dijo estas palabras que fue muy sorprendente. Tiene tremendo talento para cantar, pero en cuanto a algunas cosas que esta persona hace, si son bíblicas, deja mucho que desear. Y fue una frase que ella dijo, no aceptamos un no, Señor. Eh, la cuestión aquí peligrosa es porque Jesús mismo nos enseñó como ejemplo cuando estaba en el jardín del Getsemaní. Digo, Padre, si es posible que pase Ujú. de mí esta copa, pero ¿qué más dice Pastor Julio? Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. No se haga mi Amén. voluntad sino la tuya. Correcto. Y ahí es donde Él nos enseña a buscar la voluntad de Dios. Ahora, Santiago nos dice claramente, pedid y no Ujú. recibís porque pedís mal. Entonces, muchas de nuestras oraciones no están siendo muchas veces escuchadas por algunos, muchas listas, ¿no? Alguna por el pecado, alguna otra porque también podemos orar mal. Podemos establecer, Yes. Señor, yo cancelo esta enfermedad, pero Ujú, ¿tengo yo ese poder en mí de cancelar? ¿O es Dios ujú. y es su voluntad perfecta en la cual yo debo de esperar? Sí, Santiago rescata eso mismo, pastor, lo que usted está diciendo. Santiago dice, pedís, pero no recibís porque pedís mal. Y una cosa interesante que usted está diciendo, pastor, me llega a mí a mi mente, ese momento de Jesús en el Getsemaní. Ese momento Jesús podía haber orado, cancelo esto, cancelo. No, él no dice semejante cosa. No encontramos en ese tipo de lenguaje
en ningún personaje bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni en el Señor Jesús. Solamente quiero rescatar eso. Nuestro Señor Jesús dice que lo que está viviendo no es fácil. Traición, va a ser juzgado injustamente, va a ser crucificado, se va a cumplir lo que dice Isaías 53, y entonces Él lo sabe. Y Él dice, Señor, si pasa de mí esta copa. Él le llama a eso a una copa, ¿verdad? Le Mm. llama a lo que está pasando una copa. Lo que quiere decir que nosotros en situaciones difíciles, en crisis, en desiertos, en baches, nosotros podemos negociar con Dios lo que estamos viviendo. Podemos negociar con Dios lo que estamos viviendo, pero escúcheme bien, Jesús nos enseñó, si es, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y o Mm. sea que usted puede negociar su crisis, pero no puede negociar la voluntad de Dios. Usted no puede negociar la voluntad de Dios. Como esa cantante sangrona, dice el mexicano, dijo esa palabra fuerte. ¿Ah? Sí. ¿Cómo se atreve? Usted me está diciendo eso. Yo hasta me erizaron la piel, pastor, porque yo Mm. recuerdo ahora ese momento en que este cantante se estaba muriendo y él quería morirse, ¿verdad? Él quería hacerlo bien, despedirse bien. Y esta cantante dijo, no aceptamos un no como respuesta. ¿A quién se le ocurre con tres, ¿cómo se llama? Dedos de frente, decir semejante cosa, decir semejante aseveración? Sí. Esa es la actitud, pastor, que está trayendo este lenguaje. Una actitud soberbia, jactanciosa, altanera. Esa no es la manera de que nos enseña el Nuevo Testamento a orar. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Peligroso cuando hacemos todo en contra de lo que está escrito en la Biblia. Am, Pastor Julio Barquero, muchas veces Santiago nos dice de que si hay alguien enfermo, que se le llame a los ancianos, que pongan manos sobre él. Y a veces vemos a hermanos, ya sea ancianos o incluso pastores, usar el término declaramos sanidad sobre la vida de tal persona. Um, ¿Cómo podríamos nosotros corregir este lenguaje, pastor? Porque, como mencionábamos al principio, hay personas que de buen corazón lo hacen o lo dicen porque lo aprendieron de tal manera. Sin embargo, volviendo a la escritura, vemos que la palabra del Señor nos enseña, uno, a volver a morir ese yo, dos, a depender de la voluntad de Dios. ¿Cómo Ujú. entonces nosotros podemos, cuando vamos a ministrar a una persona en necesidad, eh, usar o cambiar este lenguaje, pastor? Ujú. Bueno, mire, hay palabras que nosotros tenemos que retomarlas bíblicas. Pastor, lo más básico, el Padre Nuestro. Pastor, el Padre Nuestro es una tremenda oración, modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Allí está el modelo de oración. Y versículos antes, en el capítulo 6 de Mateo, nos dice de las palabrerías, de los que quieren hacer oraciones públicas, ¿verdad? Y llamar la atención sobre sí, que nosotros no imitamos eso, que nosotros no caigamos en eso. Y nos da el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sabemos que es un modelo de oración. Jesús lo dijo una sola vez, Jesús no lo dijo más veces. Jesús usó el Padre Nuestro. Ahí hay un esquema y hay un gran enseñanza de cómo orar nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que afirmar lo que el Señor quiere, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a orar con fe y en fe, pero tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, como usted acaba de leer allí en la primera carta de Juan, que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios.
y no decir, Señor, declaramos sano al hermano. Imagínese usted, declaramos sano al hermano o a la hermana y Dios allá arriba, no, que tú declares y decretes, yo estoy trabajando con él, yo estoy trabajando con él, porque entendemos que hay muchas cosas que el Señor hace y es un proceso que está haciendo con la persona, que está haciendo con la persona. Entonces nosotros tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, sana a nuestro hermano. Si es tu voluntad, Señor, libera de esta enfermedad a nuestra hermana. Pero no así, hermano, no así de que yo declaro que ahora mismo se para la enfermedad. Óigame, espérate, eso no, eso es altanería, eso es soberbia, eso no puede existir, porque estamos violando el señorío. El Señor todavía sigue en el trono, Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo el Salvador, Él sigue siendo el sanador, pero Él es soberano. Él dice cuándo, a qué hora y qué día. Está en la soberanía de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Así es, pastor. Muchas veces nosotros no vamos a entender el propósito o el plan de Dios en el momento. No vamos a entender a veces por qué la enfermedad está sucediendo o ha venido, por qué estamos siendo asolados o el cuerpo está siendo asolado por tal enfermedad o tal proceso la persona está pasando. Por eso es importante buscar la voluntad de Dios, para que en medio de la oración la voluntad de Dios se cumpla en esa persona o incluso en nuestras vidas. Porque nosotros también podemos estar pasando una enfermedad y estar diciendo, yo me cubro con la sangre de Cristo, yo cancelo esta enfermedad, yo decreto sanidad sobre mi vida. Suena bonito, suena bíblico, pero si no es la voluntad de Dios, de nada sirve tanta palabrería. De nada sirve entonces tanto decreto, de tanto, puede uno decretar todo, como decía usted al principio. Se decretó sobre este virus. ¿Qué ha pasado? En lugar de que se haya detenido, más muertes han habido, más contagios han habido. Se declaró que se detuvieran los huracanes durante el tiempo de huracán. ¿Y qué sucedió? El huracán pegó. Muy importante lecciones que el Señor nos enseña a través de estas situaciones. Pastor, más que nada esta gente hay que entender también, disciernan, hermanos, ustedes que nos están viendo a través de este valioso programa que trae herramientas, buenas noticias. Mire, por favor discierna que mucha de esta gente lo que le gusta es el protagonismo, lo que le gusta es la exhibición de su personalidad, el culto a su personalidad, es venir a hacer querer, ¿cómo se llama?, figurar con un lenguaje que va en contra de la palabra de Dios, que es antibíblico, que es un lenguaje intruso, porque no es el lenguaje que el Señor nos enseña a cómo comunicarnos con Él y a cómo tener una buena relación con Dios en oración, que es una disciplina que ya entonces ahorita está siendo atacada. Amén. Así es. Concluimos con este versículo, Pastor Julio, Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No hay nada más precioso, sí, no hay nada más precioso de saber que cuando nosotros nos venimos delante de Dios, buscamos su rostro genuinamente y buscamos de Él a través de la oración, nuestra oración es escuchada. Y no solo eso, también es respondida. También debemos de aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y debemos de pedir, como dice Santiago, sabiduría para poder conocer el propósito de Dios en medio de la situación. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, quien dará abundantemente. ¿Por qué? Es necesario aprender a conocer el propósito y la voluntad de Dios en medio de cualquier aflicción y en medio de cualquier situación por la que estemos enfrentando. Porque pase lo que pase, Dios puede y va a glorificarse de una u otra manera.
Pastor Julio, un Así último es. consejo a nuestra audiencia. Bueno, hacer nuestras las palabras de Santiago, precisamente, que el que dice que pida, pida con fe, no dudando nada, ¿verdad? Porque el que duda es semejante a la ola del mar, ¿verdad? Que nos provoca inestabilidad. Entonces yo quisiera pedirles a los hermanos que oremos con fe, no con palabras, con fe. La Biblia nos dice que es con fe como se agrada a Dios, no es nada que usted tenga que hacer, absolutamente nada que usted tenga que hacer. ¿Cómo se agrada a Dios? En fe, teniendo fe. Y con fe es que se pide. Nosotros pedimos con fe. El Dios, nuestro Dios está en los cielos, nosotros estamos aquí en la tierra y tenemos que pedir con humildad, hermanos. No presten atención a este tipo de lenguaje. No haga suyo este tipo de lenguaje intruso que es antibíblico. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias por cada oyente. Les pedimos que puedan compartir este video. Les pedimos que hagan like en el canal, que se suscriban en el canal del pastor y que Dios les guarde y les bendiga. Gracias, Pastor Luna. Amén. Gracias, Pastor Julio, por estar con nosotros y nos hemos gozado hablando sobre este tema muy importante con el objetivo de siempre de ser de edificación al pueblo de Dios. Pastor Julio, Dios le bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Igualmente, Pastor. Gracias nuevamente a todos por haberse conectado y haber compartido este tiempo con nosotros a través de la palabra de Dios. Hemos aprendido sobre algo muy importante en cuanto a la oración y la voluntad de Dios. También le invitamos a de que si este programa es de bendición para su vida espiritual, como decía el Pastor Julio, suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Comparta esta transmisión, este video con todas sus amistades, póngalo en sus redes sociales, compártalo para que los demás gente pueda ser edificada. Comente en la sección de comentarios y póngale me gusta, like. Eso nos ayuda a nosotros a crecer para que podamos seguir creciendo con en este canal y a la vez traer más contenido y material que será de bendición para su vida espiritual. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.